Hola ciudadanos del mundo, hoy nos encontramos en Alemania, para ser más concreto, en la zona de Baviera, y nos vamos a visitar un castillo de cuento de hadas, la octava maravilla del mundo moderno. ¿Nos acompañas? El castillo de Neuschwanstein se encuentra en el corazón de Baviera, en Alemania. Es un palacio románico del siglo XIX, construido por Luis II de Baviera. El castillo es probablemente el mejor ejemplo del castillo de cuento de hadas que podemos ver en toda Europa. De hecho, fue el inspirador del famoso castillo de Disney. En esta oficina compramos las entradas, hemos madrugado para ser uno de los primeros en llegar y no coger apenas cola. Hemos intentado hacerlo de forma online, pero no fue imposible, siempre estaba lleno. Y hemos pagado pues 64 €, ya que se refiere a las entradas combinadas para visitar los dos castillos y para dos personas. El castillo de Neuschwanstein se encuentra en la localidad de Sumangay, a unos 4 kilómetros de Füssen y a 5 kilómetros de la frontera con Austria y a 120 kilómetros de Múnich. Nosotros nos hemos quedado en Füssen, así que lo teníamos a pocos minutos. Pero hay gente, turistas, que utilizan Múnich como base y lo que hacen es hacer un viaje de ida y vuelta para visitar los dos castillos de la zona. Primero una pequeña introducción, una breve historia del Rey Loco y sus castillos. Pongámonos en contexto entonces, pues, ¿quién fue el famoso Rey Loco? Nació en 1845, se llamaba Ludwig Otto Friedrich, el príncipe heredero de la corona bávara. Soñó desde toda su infancia como ser un rey de cuentos y mostró una gran admiración por leyendas tradicionales como Tristán o Isolda. Su gran ídolo fue Richard Wagner, seguramente el personaje que marcó su vida. Y es que a los 18 años, recién proclamado rey Luis II de Baviera, decidió convertirse en su mecenas. Pues aquí está nuestra 16ª maravilla del mundo. Uno de nuestros objetivos es conocer las 21 maravillas que llegaron al final, donde se eligió las 7 maravillas del mundo moderno. El castillo quedó octavo. El primer fruto de ese patrocinio fue precisamente el estreno de la ópera Tristán e Isolda en Múnich. Sin embargo, aquel mismo año el monarca se vio obligado a mandarle al exilio por la presión del gobierno, quien culpaba al polémico compositor de ejercer una mala influencia sobre él. Sea como fuera, a partir de aquellos años el rey empezó a prestar cada vez menos atención a sus obligaciones y decidió encerrarse en su propio mundo de cuentos. Para ello mandó a construir 3 castillos. Uno de ellos el que visitamos hoy, el de Neuschwanstein. Ahora nos encontramos en el interior, en la parte abierta del castillo, donde podemos esperar nuestro turno para hacer la visita guiada por su interior. Aquí hay una pantalla donde te van indicando el grupo que le toca la visita y a la hora. Tenemos que decir que en su interior no se permiten grabar y ni sacar fotos, lo cual seguimos sin entender. Cuando entramos te dan una audioguía dependiendo de tu idioma, y la chica encargada de guiarnos por esta ruta por el interior del castillo va a ser la encargada y la responsable de ir activando los diferentes audios dependiendo de la sala y de lo que estemos visitando. Una vez compradas las entradas, ¿cómo llegar al castillo? Tenemos que decir que este castillo se encuentra en la parte alta del desfiladero de Pelat. Para llegar tenemos varias opciones, una de ellas es subir caminando, otra es subir en un carruaje de caballo y en otra es en autobús. En nuestro caso hemos subido en autobús y el motivo es porque teníamos 2 visitas, este castillo de Neuschwanstein y el segundo castillo, y teníamos un tiempo corto para movernos, ya que son visitas que ya tienes preestablecida una vez que compras las entradas. Por este motivo hemos subido en autobús. La ida y vuelta para 2 personas ha sido de 7 €. Datos curiosos: en total se proyectaron más de 200 habitaciones, de las cuales solo se terminaron por completo 20, que son la mayoría de las que podemos visitar hoy en día. Entre el salón y el despacho se creó una gruta artificial con iluminación de colores, en la que al principio había incluso una cascada. Esta galería rememora la leyenda de Tannhäuser. El rey fue obligado a abdicar a tan solo 172 días de ocupar el castillo. Ahora nos vamos a dirigir hacia el puente Marienbrücke, desde el que se obtiene una gran panorámica de este castillo. Fue un regalo de cumpleaños de Maximiliano II para su esposa, gran aficionado a la escalada. Este puente se encuentra por encima de la parada de autobús.
El castillo se financió gracias a la fortuna personal de Luis II de Baviera y no a la costa del fondo común del Estado. Aunque, cuando las obras se alargaron y los costes aumentaron, tuvo que pedir varios préstamos que lo dejaron prácticamente a la ruina. Esto fue uno de los detonantes para la declaración de su incapacidad para gobernar y su derrocamiento del gobierno. Más datos curiosos: contiene una completa red de luz eléctrica y el primer teléfono móvil de la historia, con una cobertura de 6 metros. El puente se encuentra a una altura de 92 metros sobre la cascada formada por el arroyo Pelat, aunque da un poco de vértigo y yo padezco últimamente con el paso de la edad bastante, pues es soportable. Tienes que tener en cuenta cuando terminas el puente sigues un pequeño sendero y subes un poquito esa pequeña loma y tendrás una vista impresionante, como veremos a continuación, del castillo. ¿Qué fue del Rey Loco? La muerte de Luis II está rodeada de misterio. El rey apareció flotando muerto junto a su psiquiatra en el lago de Starnberg. Esto ocurrió tan solo un día después de ser internado en el castillo Berg. Lo extraño es que era muy buen nadador, como para que se hubiese ahogado. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, esperamos tu like. Ha sido un placer. Recuerda que si aún no te has suscrito, te esperamos. Activa la campanilla para estar al día en nuestras publicaciones y recuerda dejar tus comentarios en estas cajitas que están en la parte inferior. Y pura vida y hasta el próximo vídeo, viajeros.